Entonces, familia, vamos a la escritura. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 90. Vamos a dar lectura a un verso corto, pero que tiene mucha enseñanza, el verso 12 de Salmos 90. ¿Lo encontraste? ¿Me sigues con tu vista? Voy a dar lectura. Salmo 90, verso 12. La escritura, la letra dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Es el verso bíblico para el día de hoy y vamos a dejar el tiempo a nuestro hermano Clemente. Así que gracias a Dios, va, de donde quiera que seamos. El Señor es nuestro Dios y nuestro Salvador. Me encantó la cápsula de nutrición. ¿En qué consistió? ¿Saben por dónde entró el primer pecado a la raza humana? ¿Y saben cuál fue la primera victoria que obtuvo Jesucristo cuando encaró al diablo en el desierto? Interesante, ¿no? No les mentiría, no tengo a la cita bíblica de la hermana White donde dice que aquel que es capaz de dominar su apetito es capaz de dominar cualquier tentación. Pero así dice la gema. No recuerdo exactamente. eh, Recuerdo que la promovimos en una actividad que se llamó 40 madrugadas con Jesús, y ahí venían varias cápsulas que hablaba de los hábitos que lastimosamente nos esclavizan, nos aturden, nos duermen, nos obstaculizan nuestro crecimiento como hijos de Dios. Y mucho tiene que ver el alimento. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Y de hecho, parte del mensaje que queremos compartir en esta, sé que hay comida, también allá hay comida, así que no sé aquí a qué horas le paramos, pero bueno, dejemos que el Señor, ¿verdad? Mi nombre es Clemente Martínez, igual soy de Veracruz. Nosotros estamos iniciando un grupo nuevo desde hace un año, fíjense. Nuestras membresías siguen en Aurora Hispana, de la conferencia de Rocky Mountain. También tengo amigos en Aurora West. De hecho, prediqué ahí hace como un mes y medio en la Sociedad de Jóvenes. Tengo muchos amigos. Tengo el placer de conocer al pastor Tomás. Yo fui su primer anciano en el 2011, 2012, cuando él estaba en Kansas, en la iglesia de State. Allí estuvimos año y medio trabajando con él. Por cuestiones de trabajo nos tuvimos que regresar a Denver y por acá me lo vine a encontrar. Nos acompañó hace un par de meses allí en nuestro grupo, porque tenemos una linda amistad con el pastor Tomás de Gives. Yo llegué aquí en el 2023. ¿Y saben qué fue lo interesante? Aunque soy de Veracruz, los últimos 10 años me tocó vivirlos en el Estado de México. Mi trabajo, la oficina estaba en la mera Ciudad de México, curiosamente en la calle donde está la Embajada Americana, Río Danubio, sales al Ángel de la Independencia. Así que los últimos 10 años estuvimos en México. Cuando yo llegué aquí, quedé sorprendido por muchas cosas. Primero que nada, imagínense, yo manejaba un taxi en la Ciudad de México. Así que entraba al aeropuerto, entraba a las centrales y llevaba yo gente por todos lados. Cuando yo llegué aquí, lo primero que me sorprendió es ver cómo los carros se detenían cuando venía o una ambulancia, o un carro de bomberos, o una policía. Porque allá, al menos en aquel entonces, cuando había un atropellado, no hombre, la ambulancia se iba peleando con los taxistas, los microbuseros, los camioneros para poder llegar al accidentado. Y cuando yo llegué aquí, de verdad me quedé tan sorprendido por la cultura. Y yo dije, wow, o sea, ¿cómo son las cosas? Y cometí un grave error de manera inconsciente porque cuando veníamos para acá, de Phoenix para acá, me prestaron tantito la ven. Obviamente, pues yo con muchos años de experiencia manejando en el Distrito Federal. Así que pues yo agarré la ven y ya llegando acá vi una cosita roja que estaba en la esquina. Y pues yo llegué, di vuelta como si nada, ¿no? Y mi cuñado me grita, oye, espérate, ¿no estás viendo el stop? Y pues yo de otra cultura, ¿no? O sea, yo vi y sí, o sea, mi subconsciente, aunque no sabía yo inglés y no sé todavía, sabía que tenía yo, pues que el staff decía que tenía que hacer alto, pero es la cultura. Es decir, me pasó por alto que ese letrero me decía qué cosa, que yo tenía que hacer un alto. Y saben que en algún momento en nuestra vida nosotros tenemos que hacer un alto.
y reflexionar hasta dónde y cómo ha sido nuestra experiencia con Dios. El mundo está envuelto en un caos. El mundo está a punto de cruzar una línea invisible y delicada donde Dios va a tener que intervenir. Sí, dice el apóstol Pablo, si quieren ir conmigo, por favor, al libro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, o capítulo 8, dicen por allí algunos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí. Tengo amigos que son de Chihuahua, grandes amigos. Ellos toman leche con chocolate a las 8. Romanos capítulo 8, versículo 22. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. La ilustración, la metáfora que usa el apóstol Pablo, hablando acerca de la creación, dice, la misma creación, sabemos que gime a una está con dolores de parto hasta ahora. Y el mismo apóstol Pablo vuelve a mencionar lo mismo en la epístola a los tesalonicenses en el capítulo 5. De la siguiente manera, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 2. Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina y como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Voy a pedirles que inclinemos el rostro y vamos a orar. Nuestro Padre y Dios que estás en los cielos. Señor, gracias porque aún tenemos la libertad de reunirnos en un lugar y abrir tu palabra. Sabemos que pronto, Señor, eso nos será quitado. Ayúdanos a atesorar y a valorar ese momento que nos regalas. Y en este momento humildemente imploramos tu permiso y tu dirección. La luz de tu Santo Espíritu para abrir tu palabra. Pudiera predicar aquí 1 hora o 2 horas sin ningún efecto. Y pudiéramos predicar 5 o 10 minutos bajo la influencia de tu Espíritu Santo y se cumplirá el propósito. Así que te imploro que sea tu Espíritu Santo quien tome el control de este servicio. En el nombre de Jesús. Amén. 2 veces el apóstol Pablo dice que la naturaleza gime como la mujer. Mi esposita y yo, que lamentablemente no me puede acompañar, ella es directora de divisiones infantiles. Mis 2 hijos, el de 20 y el de 15, están a cargo del sonido. El mayor es el director de jóvenes, con el otro 4 varones. 32 años, 27 años, 20 y 15 años. Ahí están mis muchachos. Así que no pudieron acompañarme. Pero yo estuve en el último parto de mi esposa aquí. Igual algo que me sorprendió. 2 de mis hijos nacieron allá, Tlalnepantla, Estado de México, en una clínica del Seguro Social, donde tú entras y están las pobres mujeres allí amontonadas, gritando y no les hacen caso. A lo mucho les dan una camilla para que medio se recuesten y ya cuando de plano no pueden es cuando las atienden. Mi esposa atravesó por eso. Así que cuando yo llegué aquí y nació mi junior, Clemente, de 20 años, no hombre, dije, esto está de lujo. Había una cama donde yo me podía quedar, la atención que le dan a la mujer, a los niños, o sea, wow, es tremenda. En el último parto, mi niño de 15 años nació de 6 meses, es un milagro. Mi hijo es un milagro. Se le rompió la fuente a mi esposa faltando 1 semana para que cumpliera los 6 meses. Así que ese niño es un milagro. Y debían de ver el chamacote que es. Mi esposa estaba porque nos capacitaron inclusive porque iban a venir con deficiencias, iba a venir con retraso, nos capacitaron para darle los primeros auxilios, tantas cosas. Y un día una enfermera que vio llorando a mi esposa le dijo, no te preocupes, tu niño va a crecer bien gordito y bien grandote. ¿Y saben cómo está? Bien gordito y bien grandote. Ahí está, es un milagro, pero yo estuve allí cuando a mi esposa le hicieron la cesárea, estaba consciente, me pusieron, me acuerdo que una tela y yo miraba el rostro de mi esposa, ella no veía, pero yo sí veía. Cuando cortaron su vientre y yo vi que el bebé traía doblemente enredado el cordón umbilical en su cuello. Si lo hubiera intentado tener normal, el niño hubiera muerto.
Y igual me sorprendí cuando el doctor, un ancianito, él con una tranquilidad tomó las tijeras, le desenredó el cordón umbilical al cuello de mi niño y se lo cortó. Dijo, todo está bien. Y mi esposa me decía, ¿todo está bien, mi amor? Y yo le decía, sí, todo está bien, tú tranquila, no hay ningún problema. Pero lo interesante es, y ustedes mujeres no me van a dejar mentir, que cuando comienzan las contracciones, ¿cuál es la característica? Dos cosas. Van aumentando de frecuencia y van aumentando de ¿qué? De intensidad. Y esas dos señales, tú como mujer, te están indicando una cosa. Que el momento ya viene. Así que lo que nosotros vimos, por ejemplo, en Venezuela y en otros lugares de la tierra, quiero decirles que se va a seguir repitiendo y de manera más constante y más intensa, porque la misma naturaleza, dice la Escritura, que clama y gime precisamente como la mujer cuando tiene los dolores de parto. Y las señales en la naturaleza se van a dar de manera más seguida, más constante y más intensa. Pero ¿qué creen? El Señor Jesucristo de sus propios labios dijo, pero no es el fin. ¿Se acuerdan? Oiréis de guerras, de rumores de guerras, terremotos, hambres, pestilencias, pero no es el fin. Ojo con esto. Porque todos vemos la confusión, el dolor y la tragedia y obviamente ni modo que seamos insensibles para verlo, pero sucede de manera tan constante y nos conmueve y nos sentimos tristes, preocupados, pero la Biblia dice que esos son principios de dolores. Una de las señales claras y contundentes de que el fin viene, lo acabamos de leer. Cuando digan paz y seguridad, ¿notan? Cómo el enemigo de manera sutil, digo, si alguien conoce la Escritura es el enemigo. La primera tentación que le presentó a Jesús, y de hecho las demás tentaciones, ¿saben qué cosa usó para tentarlo? La Escritura, y le dijo, oye, está escrito, di que estas piedras se conviertan en pan. A sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden, citándole el Salmo 91. Así que noten cómo yo les decía a mis hijos, y anoche que estudiaba yo con el de 20 años, y constantemente les digo una cosa, miren, les va a tocar enfrentar cosas que a nosotros no nos tocó enfrentar. La confusión, el monstruo de confusión que enfrentan nuestros hijos, hermanos, es terrible. El bombardeo de sus mentes con ideas y filosofías, el diablo está trabajando de manera tremenda para que al final del día haya una necesidad de paz. Le decía yo anoche, no llegó el predicador el viernes, así que tuvimos que salir de bateador emergente. Y le decía yo a los hermanos anoche, nosotros tenemos servicio los viernes a las 7, la lucha de ideologías, y les decía yo, hermanos queridos, tenemos que hacer un stop para reflexionar dónde estamos parados. Y yo quiero decirles lo mismo a ustedes, familia. ¿Ustedes saben que estamos parados en un polvorín por lo que representa este país? Sí, un polvorín. Y seamos honestos, oramos y le decimos al Señor, ¿para dónde me hago? Si me regreso a mi país, la cosa está igual o peor. Sin embargo, estamos aquí, trajimos a nuestras familias. Yo llegué con 2 y me multipliqué porque los hijos de Dios se multiplican y ya son 4. Y yo miro a mis hijos y veo la ideología y lo que se y lo que la Biblia dice, el papel que va a jugar este país en los eventos finales. No sé si vieron hace poco una fotografía muy famosa y pronto se va a prohibir predicar de esto desde un púlpito, ¿no? Sabemos precisamente que este gobierno va a cambiar su postura, que este gobierno es el que va a implementar la ley dominical y va a implementar la intolerancia religiosa, pero hay una foto tremenda donde está el presidente, no sé si la vieron, con todos los líderes religiosos. Hay una señora colocándole la mano en el hombro, una pastora dominical que habla en lenguas, ungiéndolo. Y yo les explicaba anoche a los hermanos cómo se juega con las dos posturas. Por ejemplo, en México tenemos un gobierno de izquierda ahorita, ¿no? Le decía yo, a veces agradecemos, y precisamente anoche hablaba yo con un amigo que llevaba 6 meses encerrado en migración, finalmente lo liberaron. Y él dice, ni siquiera yo sé cómo me liberaron, pero estoy libre.
6 meses. Me acusaban de cosas que yo dije, yo no voy a salir de aquí. Y sencillamente ayer, porque me habló para decirme, oiga, yo estudié con él, dice, estuve en el infierno y no me fue a visitar. Y yo le decía, broma, no, yo con ese camarada no me llevo, le digo, y nunca te hubiera ido a visitar. Dice, no, pero también hay hijos de Dios. Y me decía él, que está horrible allá adentro cómo los trata. Y le decían que él era un enemigo del presidente por lo que lo acusaban. Y tú sabes que el presidente no va a tolerar esto, por eso él creía que no iba a salir. Pero noten a donde yo quiero llevarlos. El gobierno que tenemos, por ejemplo, en este estado, ustedes lo saben, la libertad, y cuando digo libertad hay que ponerle entre comillas. ¿Saben que un día a mi hijo, el mayor, lo mandaron traer a la escuela? Porque mi nietecita, que es como su abuelito, no se detiene, así que cuando lo que piensa lo dice y lo expresa, vio besando a su maestro con su novio en la escuela. Y entonces, pues mi nietecita, una niñita, hizo esto, ¡iu! Y mandaron a traer a mi hijo a la escuela. Y le llamaron la atención a mi hijo. Y le dijeron que por favor le enseñara a la niña que en esta cultura, que en este mundo, eso no tiene nada de malo. Entonces, cuando yo digo que vivimos en un polvorín, tenemos que reflexionar. Y si hay un momento en que tenemos que ponernos a pensar que en cualquier momento Dios va a intervenir. Y yo les predicaba anoche a los hermanos, el Señor es bien claro y nos advierte, y hay un ciclo donde Él interviene. Y la Biblia dice, por ejemplo, en el Génesis, que cuando la maldad del hombre llegó al colmo, cuando la mentalidad del hombre, dice la Biblia, era constante, ¿qué cosa? Pecar. En Génesis 6, Dios tuvo que exterminar a la raza humana. Y después, lamentablemente, con el hijo menor de Noé, volvió otra vez a originarse el pecado. Y a través de Cam, por eso los pueblos cananeos llevan ese epíteto. Porque les hago una pregunta. ¿A quién maldijo Noé? ¿A su hijo o al nieto? ¿Quién lo miró desnudo? ¿El hijo o el nieto? Ahí se los dejo de tarea. Porque la Biblia dice, maldito sea Canaán, pero Canaán era el nieto. El hijo que lo miró desnudo era Cam. Solo pregúntense quién escribió el Génesis y quién estaba lidiando con los cananeos. El mismo que escribió el Génesis. Eso los dejo de tarea. Cumplieron, se les terminó el tiempo de gracia. A la gente antes del diluvio, cuando la puerta se cierra, se termina la oportunidad. A los pueblos cananeos en algún momento se cruzaron la línea y Dios tuvo que intervenir. Igual le pasó al pueblo de Israel. Y una y otra vez Dios nos dice, y si no, cuando tengan oportunidad, lean del capítulo 14 al capítulo 22 del libro de Isaías, y se van a dar cuenta cómo Dios a una nación por una, el Señor enjuicia y llama cuentas. Cuando la nación, cuando el pueblo vive de manera impía, rebelándose abierta, descarada, con conocimiento de causa a Dios, Dios tiene que intervenir. ¿Y saben que Dios ha sido misericordioso con nosotros que vivimos en este estado? Porque tú oyes de tornados, oyes de inundaciones, oyes de incendios por otros lados. Pero ¿te has puesto a preguntar cuándo traerá juicio Dios este estado que vive abiertamente en contra de los principios divinos, donde tú y yo vivimos precisamente y tenemos a nuestros hijos y a nuestra familia? Es para reflexionar, ¿sí o no? Porque ¿a dónde vamos? ¿Qué hacemos? No nos queda más que clamar y suplicarle al Señor que nos ilumine y que nos diga qué tenemos que hacer, porque en algún momento esa línea se cruza. ¿Saben que la Biblia habla de un tiempo de gracia y de un cierre de la gracia? Y esa es la reflexión de esta tarde. Te has puesto a pensar, no sé quién seas, ni cómo te llames, ni cuál sea tu experiencia en la iglesia, ni con el Señor, pero te has puesto a pensar cuándo va a ser el último chance que tú y yo vamos a tener para el convencimiento del Espíritu Santo. ¿Saben cuántas veces? Miren, por ejemplo, lean esta experiencia, ustedes la conocen, de Sansón. Cuando la Dalila en 3 ocasiones abiertamente le mostró cuáles eran sus intenciones. ¿Y sabes qué decía el muchacho? ¿Habrá chance otra vez? ¿Sí? ¿Se acuerdan las 3 pruebas que le pone Dalila? A ver, ¿quién se acuerda de las primeras 3 que le pone?
cuerdas nuevas, mimbres nuevos. Pero hay una escena terrible y triste en el capítulo 16 del libro de Jueces, cuando finalmente la Biblia dice que el hombre, el nazareo, el escogido del Señor, le revela un secreto. ¿Cuál era el secreto de la fuerza de Sansón? Y es que el pelo era mágico, eran como las espinacas para Popeye. No, era un símbolo de santidad, era un símbolo de dedicación, era un símbolo de que el muchacho había sido apartado por Dios. Sin embargo, una y otra vez hizo caso omiso del llamado, del convencimiento del Espíritu Santo. Y cuidado, amigo, hermano, que me escuchas en esta hora, porque en algún momento Dios retira su Espíritu Santo de la tierra y de la vida de una persona cuando constantemente rechaza la influencia del Espíritu Santo. Y si no, pregúntenle a Saúl. Es interesante cuando tú ves en 1 Samuel capítulo 10, donde dice que el Señor le transforma el corazón, lo unge con su Espíritu Santo y comienza a hacer milagros, y después el mismo Señor dice que lo desecha. ¿Y cómo termina el muchacho? Hablando con el mismo demonio a través de la adivina de Endor. Y entonces en el capítulo 16 de Jueces, a Sansón finalmente le cortan las 7 trenzas, porque tenía 7 trenzas. Dice el versículo 20, Jueces 16, 20, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero ¿qué dice después? ¿Qué dice después? Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Qué triste. Hay un pasaje parecido que se encuentra en Segunda de Crónicas, en el último capítulo de Segunda de Crónicas, antes de que empiece el libro de Esdras. Segunda de Crónicas, capítulo 36. Cuando Dios se ve en la necesidad, escúchenme bien, cuando Dios se ve en la necesidad de entregar a su pueblo en manos del enemigo. Y es tan paradójico que a través de Jeremías, fíjense bien, el último recurso que Dios tenía para salvar a su propio pueblo de sus propios pecados era que se sometieran al enemigo. Y a través de Jeremías le dice: la única manera de que tienen para sobrevivir es que le hagan caso y sean esclavos del rey de Babilonia, porque habían sido necios y duros en su corazón. Una y otra vez el Espíritu Santo luchó y peleó en su corazón con ellos, pero la necedad del ser humano, cuando se interpone y se sobrepone por la voluntad de Dios, Dios termina por retirar su espíritu de la vida de una persona. La mayoría de las iglesias enseñan que una vez salvo, siempre salvo, pero la Biblia dice otra cosa. Y hay cantidad de ejemplos como el que les acabo de poner de Saúl. Dice la Biblia en el capítulo 36 de Segunda de Crónicas, versículo 15 y 16. Y Jehová, el Dios de sus padres, está hablando sobre el pueblo de Israel. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió, ¿cuántas veces? Constantemente, palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía ¿qué cosa? Misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. Y la última frase es para erizar la piel, hasta que ya no hubo remedio. ¿Cuándo va a ser el último chance? ¿Saben cómo le dije al hermano Sergio que se iba a titular el tema? ¿Tú sabes cuándo va a ser el último chance que vamos a tener? La última vez que vas a escuchar la voz del Espíritu Santo en tu vida, reprendiéndote y llamándote al arrepentimiento y a una entrega completa y absoluta. Porque para que en nosotros se cumpla eso que anhelamos y mencionamos en la escuela sabática, hermanos, primero tiene que haber una reforma y un reavivamiento en nuestras vidas. Y eso, y no me malinterpreten, y eso no se consigue viniendo a la iglesia. Ese es un diario vivir,
una entrega completa y constante y un sometimiento del yo a la voluntad de Dios. Y reconocer que solo por la gracia y solo por la misericordia de Dios subsistimos, vivimos y tenemos esperanza. Pero va a llegar el momento en que Dios va a retirar esa oferta. Y le pasó al pueblo. Y el Señor Jesús lo ilustró de muchas maneras. Hay tantas parábolas, la parábola de las 10 vírgenes, por ejemplo, ¿no? Donde hay un límite, donde la gracia se cierra. Si yo les pregunto a adventistas del séptimo día, como adventistas del séptimo día, ¿cuándo se cierra la gracia? Si habláramos del tiempo de gracia, ¿saben qué es el tiempo de gracia? Es un tiempo que Dios nos otorga donde nos ofrece la salvación. ¿Y cuándo se cierra la gracia? Cuando Dios retira la oferta. Sí, y hay algunos conceptos sobre esto. Por ejemplo, la gracia se cierra para una persona cuando comete el pecado imperdonable. ¿Cuál es el pecado imperdonable? Cualquier pecado contra el Hijo y contra el Padre será perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada ni en este siglo ni en el venidero. ¿Qué cosa es blasfemiar contra el Espíritu Santo? Oh, hermanos, cuando lo analizas, debiéramos de helarnos. ¿Saben qué significa la blasfemia contra el Espíritu Santo? El rechazo constante, y cuando digo constante, a la influencia del Espíritu Santo en tu vida. Cuando tú sabes lo que es bueno, pero decides hacer tu propia voluntad. Es fácil condenar, por ejemplo, un adulterio, un asesinato, pero el orgullo, la soberbia, la suficiencia personal fue el primer pecado en el cielo. En el cielo no se mató a nadie. ¿Sabes en qué consistió el primer pecado en el cielo? El orgullo y la suficiencia. Y cuando tu corazón se endurece, a pesar de que una y otra, de muchas maneras, el Señor te llama y el Señor te pide que le rindas tu vida y que le entregues tu vida, porque mira, déjame decirte algo, el Señor nos llama a aceptar al Señor Jesús como su Salvador. Es más que aceptar una iglesia, es más que aceptar un conjunto de doctrinas o bautizarte en una iglesia. Ninguna iglesia te va a salvar, ninguna doctrina te va a salvar. La salvación sigue siendo la misma desde hace muchos siglos, el aceptar a Jesús en tu corazón, porque cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón va a estar disponible para obedecerlo a Él y a sus mandamientos, porque si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Pero ¿cuándo? La pregunta es, ¿cuándo será la última vez que escuches el susurro del Espíritu Santo en tu vida? ¿Sabes qué dice la Escritura en el libro de Hebreos capítulo 4? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en el día de la provocación. El tiempo de gracia también termina para una persona cuando muere. ¿Estamos de acuerdo? Cuando muere. Porque una vez muerto, dice el libro de Eclesiastés, los muertos, ¿qué cosa? Nada saben. El tiempo de gracia termina para una persona cuando nuestro nombre es pasado allá en el juicio investigador en el cielo, donde Jesús se encuentra intercediendo por nosotros. Saúl vivió muchos días y había sido desechado ya con tiempo de anterioridad. Por eso Dios no le contestó y por eso terminó engañado por la pitonisa, porque no fue Samuel quien vino. Déjenme declararles, estamos de acuerdo que no fue Samuel quien vino a hablar con Saúl. El tiempo de gracia para este mundo termina ¿cuándo? Cuando nuestro Señor Jesús salga del lugar santísimo y entonces ya no haya más intercesor. Y hay una solemne declaración en el libro de Apocalipsis capítulo 22 que dice ¿cómo? El que es injusto siga siendo injusto, el que es impío siga siendo impío. Cuando la puerta de la gracia se cierre, ya no habrá más intercesor. Ya no vas a sentir esa influencia en tu vida que tal vez hoy sientes. Se acabará. Pero ¿cuándo va a suceder? Hacemos planes, ¿no? Saben que yo en el 2010 abrí mi propia compañía, yo cambio techos. Y si no para sábado les daré mis tarjetas.
Pero oiga, qué cara es la aseguranza para mantener una empresa de roofing. Trabajes o no trabajes. Y es bien interesante porque ahorita estoy al límite de la gracia. Cuando no pagas, ellos te extienden una gracia. Y es interesante porque me mandan, ya me acostumbré, me dice mi esposa, no vas a abrir ese sobre de Pinnacle. No, ya sé lo que dice. Me lo sé de memoria, porque cuando te vas atrasando, es bien interesante porque me mandan un aviso hasta certificado, donde el del correo no lo entrega si el dueño no firma. Y el documento dice, si usted no hace su pago de su póliza el próximo 7 de julio, así que ¿cuánto estamos? Todavía tengo ciertos días de gracia. El próximo 7 de julio, dice allí, a las 12 a.m. con un segundo, se le acabó su póliza, se le acabó la gracia. Qué lindo sería, ¿no? Que nosotros supiéramos el día, la hora, el minuto exacto cuando el Señor Jesús terminará de interceder y se dispondrá a la tierra. Pero saben, Dios tiene algo para nosotros. Dice el libro de Jeremías capítulo 33, es lo que predicaba ya anoche con los hermanos, un pequeño mensaje a la Maruchan. ¿Y saben cuáles son los mensajes de la Maruchan? ¿Sí? No, tiene uno que estar listo. Sí. Los hijos de Dios, si no, pastor, tienen que estar con las botas puestas. Sí, porque no sabes cuándo tienes que entrarle a bregar con el toro. Pero hay un versículo que se me andas queriendo esconder, pero está en el capítulo 31, atrasito, versículo 3. Es un texto maravilloso. Saben que yo siempre les digo a mis oyentes una cosa, y esta vez no va a ser la excepción. Aprendan a memorizar promesas de la Biblia. Si tú y yo creemos que somos la iglesia remanente y la iglesia que va a ser vitupirada, que va a ser excrecada, señalada en los últimos tiempos, déjame decirte que eso que tienes ahorita, la tecnología, lo que tienes ahorita en este momento, se nos va a ser arrebatado. Y dice el libro de Amós capítulo 8, versículo 11 y 12, que Dios va a enviar hambre a la tierra y sed, y no de pan de agua, sino de querer ¿qué cosa? Oír la palabra. Y dice que la gente va a correr de mar a mar y buscará y descubrirá queriendo oír la palabra de Dios, pero ya no habrá oportunidad. Por eso dice el Señor, Jehová se manifestó a mí desde hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto, te extendí mi misericordia. Solo quiero que en esta hora te preguntes, ¿cuándo va a ser la última oportunidad que tendrás de oír la voz del Espíritu Santo en tu vida? Y no importa cuántos años lleves en la iglesia. Porque la Biblia dice claramente, en aquel día vendrán muchos y me dirán, en tu nombre predicamos, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos tantas cosas. Y la respuesta del Señor será, no los conozco, obradores de maldad. ¿Por qué? Porque hermanos, la verdadera religión no es una doctrina, y no me malinterpreten. Igual, por ejemplo, la última señal que la Biblia dice es, y será predicado este evangelio del reino por o para. Hoy todo mundo te ofrece un cristianismo fácil. La gente está cansada de oír artículos religiosos. La gente está cansada de ver programas religiosos. Lo que la gente necesita para poder ser impactada son vidas transformadas por el poder del Espíritu Santo. Por eso hay tanto desánimo, por eso la gente se va de la iglesia, por eso la gente se chasquea de la familia, de los amigos, porque lastimosamente nuestra vida es una evidencia para maldición o para bendición. Y yo se lo digo a mis hijos. Y aprendí con lágrimas y con fracasos que la primera iglesia que yo tengo que testificar es a mi familia. Y hoy mi vida es transparente delante de ellos, pero fue dolor, fueron lágrimas.
Y fue reconocer que no sirve de nada aparentar ser un buen religioso en la iglesia y ser algo diferente en casa. La última vez que expresé esto en una junta directiva me costó que 3 años me sacaran de la junta directiva en la comisión de nombramientos, porque yo les dije una cosa. Es interesante cuando nos reunimos, ¿verdad?, para hacer los nombramientos. Es tecnicismo y tenemos que hacer, no tiene nada de malo, pero tenemos que escribir un perfil del cargo que va a ocupar la persona y es correcto. Y entonces analizamos tantas cosas, que sea responsable, que pueda predicar, y yo les dije, ¿saben? Hay 2 cosas que nosotros debiéramos de poner ahí para elegir un líder. ¿Y saben cuál es? Qué tan buen esposo es y qué tan buen padre es. Esos 2 requisitos debieran de ser los principales para escoger un líder en la iglesia. Sí. Porque en algún momento Dios va a retirar su espíritu de este mundo. Lo va a retirar de su iglesia. Porque la pluma inspirada dice que la iglesia militante no es la iglesia remanente. Dios va a extraer de la iglesia militante un remanente. El libro de Ezequiel es bien claro y contundente. El profeta dice, el Señor me dijo, yo vi y pasó un ángel con un tintero de escribano, y la orden que le da Dios al ángel le dice, mira, ve, pasa por en medio de mi pueblo y coloca una señal en sus frentes a los hombres que claman y gimen a causa de las abominaciones que se hacen en Jerusalén. ¿Saben lo que eso significa? Que Dios va a extraer del montón un grupo remanente. Por eso la Biblia dice, son muchos los llamados y pocos los escogidos. Pero entramos en una zona de confort. La iglesia, en cualquier lugar del punto que me digas, ha entrado en una zona de confort. Vivimos en una zona de adormecimiento. Nuestra conciencia casi está cauterizada. Se nos hace tan fácil vivir impíamente y no nos ponemos a pensar que la Biblia dice que Dios no tolerará, ¿qué cosa? Al culpable. No dará por inocente al culpable. En algún momento de nuestra vida tenemos que hacer un stop y reflexionar cómo quieres caminar de aquí en adelante con el Señor. Haciendo tu voluntad, engañándote a ti mismo, a ti misma, que Dios va a pasar por alto muchas cosas, pero no. Con Dios es todo o nada. Y Dios aún nos sigue extendiendo su misericordia. ¿Por qué? Porque nos ama. Nos ama, dice, con amor eterno te he amado. Mira a Pedro, Juan, María, Marta, como quiera que te llames. Te amo y por eso aún te extiendo mi misericordia, porque espero una reacción de tu parte, que te sacudas esa mentalidad secular y que entiendas que tiene que ser Jesús el Señor de nuestra vida. Yo le digo a mis hermanos ahí donde trabajamos, ahorita en el grupo, porque hay una de cosas en las iglesias que surgen, ¿no? Disensiones, ideas diferentes, y que no me gustó, y que esto y que el otro. Y yo siempre les repito como perico una cosa. Recuerda a quién le sirves y por qué le sirves. ¿A quién le sirves y por qué le sirves? Para terminar, dice el libro de Apocalipsis, hablando acerca de los sellos, ustedes conocen la historia, que cuando aparece el librito con los sellos, nadie puede abrir los sellos, y el apóstol Juan llora. Suena interesante, ¿no? Que en el cielo alguien llore, pero Juan lloró. Sí, se pone a llorar porque nadie podía desatar los sellos y abrir el libro. Y entonces le dice uno de los ancianos, mira, no llores, hay alguien quien tiene las credenciales para abrir sus sellos, el león de la tribu de Judá. Y sabes,
¿Cuál es esa credencial que el Señor Jesús exhibe en el cielo para ser digno, para que el cielo, la tierra y lo que hay debajo de la tierra lo adoren y lo honren y le den toda la honra y la gloria? No es por su poder creador, no es por su capacidad de dar vida. ¿Sabes por qué? ¿Sabes cuál es la razón principal que el cielo exhibe para adorar al Hijo de Dios? Porque con tu sangre nos has redimido. Sí. Somos unos insignificantes seres creados en un insignificante planeta, miserables seres humanos, pecadores, con defectos y con fallas, pero somos lo más valioso que hay en el universo y somos el argumento más grande para vindicar el nombre de Dios, porque somos argumentos de su gracia. Un versículo más y terminamos. Isaías 53. Saben que a mí me gusta declamar y reclamar también, pero más declamar. Un día que me inviten les voy a declamar una poesía. Estoy aprendiéndome el capítulo 53 de Isaías para declamarlo. Digo, es un capítulo hermoso. A Isaías se le conoce como el quinto evangelio. Pero me encanta porque habla obviamente de los sufrimientos del Mesías, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, etcétera, etcétera. Pero mi versículo favorito es el versículo 11. ¿Sabes qué dice el versículo 11? 53. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Cuando tú y yo tomamos una decisión, por mínima que sea, en favor de Jesús, Él se siente satisfecho. Permíteme ilustrarte algo medio chusco. Ustedes saben que crucificaron a 2 ladrones con Jesús, ¿va? De hecho, hay un evangelio que dice que al principio los 2 lo injuriaban. Sí, solo que uno comenzó, ¿qué cosa? A oír la voz del Espíritu Santo y su corazón se fue quebrando, mientras que el otro se fue endureciendo. Y uno de ellos, ¿se acuerdan lo que le dijo? Primero que nada reprende al otro, le dice: hey, ¿por qué le dices eso a él? Él es inocente. Nosotros estamos aquí porque nuestras obras, porque nuestros pecados merecen que estemos aquí. Ojo, primer requisito, estaba reconociendo que era ¿qué cosa? Un pecador. Pero este dice: nada ha hecho. Y esas palabras preciosas, ¿no? Señor Jesús, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. ¿Saben lo que significaba esa frase, cuando vengas en tu reino? Lo estaba reconociendo como la expiación de sus pecados. En ese momento, ese miserable ladrón lo estaba reconociendo como el Hijo de Dios, como la expiación de su pecado. Y por eso el Señor Jesús en ese momento le aseguró la salvación. No se lo llevó ese día al cielo, porque la traducción correcta es: de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Ahora imagínense esta escena. ¿Cuántas veces fue a la iglesia este hombre? ¿Cuántos sábados guardó? Y no quiere decir que sí va a ser para todos, ¿verdad? Ahora imagínate, llega al cielo. ¿Saben que dice la hermana Juay que nos vamos a llevar unas sorpresas? Y que la primera grande sorpresa que nos vamos a llevar, ¿cuál es? Es que nosotros estemos en el reino de los cielos, y así lo dice. O sea, si por nosotros fuera, nuestra humanidad es tan mezquina, tan egoísta, que evaluamos y calificamos a las personas. Por ejemplo, una jovencita cae en pecado, queda embarazada y todo mundo, bueno, no todo mundo va, pero la critican, la miran. No estoy justificándola, pero me ha tocado ver casos. Y entra a veces la muchachita con cabizbaja, sintiendo esas miradas acusadoras, pero yo digo: ¿quién condena al mentiroso, al orgulloso, al soberbio? ¿Cómo condenamos eso? Ahora imagínate que llega este hombre al cielo y por ahí alguien le dice: hey, ¿tú qué haces aquí? ¿Saben? Yo me imagino al hombre buscando no en la multitud a alguien que le haya dado el evangelio. ¿Saben a dónde van a apuntar sus ojos? A number one, al que está ya sentado en el trono. Y le diría: Él me confirmó, me aseguró, me garantizó que yo iba a estar aquí. Somos los argumentos más grandes en las manos de Dios, delante del universo, para comprobar que Dios es bueno. Sí, yo escuchaba a nuestro hermano. Cuando yo conocí el evangelio a los 17 años, yo estaba enojado con Dios.
Y yo no entendía por qué Dios no había destruido al diablo. Y nos hubiéramos ahorrado tanto dolor y tanta tragedia. Pero Dios en su infinita sabiduría, y desde entonces adopté una ideología que mis hijos y mi esposa me hacen bullying. ¿Y saben cuál es mi ideología para evaluar cualquier cosa? La mejor forma de matar una idea, ¿sí? En las juntas, cuando alguien propone una idea en el trabajo, oye, si lo hacemos, la mejor forma de comprobar si una idea funciona, ¿cuál es? Dejándola desarrollarse. Y el diablo atacó a Dios y dijo que era un tirano, y Dios le dijo, ok, te voy a dar la oportunidad de que desarrolles tus verdaderas intenciones. Y ante el universo quedó comprobado qué hubiera sucedido si Lucifer hubiera tenido el control. El causante del dolor, de la tragedia, de la muerte, de la desesperación no es Dios. Pero bendito sea Dios que un día todo eso se va a terminar. Así que yo quiero que vayas a casa en esta hora. Yo no sé qué tan lejos te sientas de Dios, o no sé qué tanto lleves una vida doble, ni cuántas veces tu conciencia te haya señalado diciendo que en la iglesia aparentamos ser una cosa y en el trabajo o en la casa somos otra. Pero ha llegado el momento en que te preguntes cuándo va a ser la última vez que vas a escuchar esa voz que te llame a una verdadera entrega, a un verdadero arrepentimiento, y que te entregues por completo a Dios y a su servicio. Y lo que sea que hagas en la iglesia, lo hagas sencillamente por amor, por respuesta, por compromiso a ese bendito amor que el Señor te mostró. Y recuerdes una cosa, ¿a quién le sirves y por qué le sirves? ¿Cuándo? Eso tú lo sabrás con el Señor. Pero la iglesia de Cristo necesita renovarse y reformarse. Por eso el canto que vamos a entonar dice, iglesia de Cristo, reanima tu amor. Que Dios les bendiga en esta hora. El Señor nos dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Así que permita el cielo y no le endurezcas tu corazón a Dios si hoy has escuchado su voz. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, no hay palabras para agradecerte, Señor, tu misericordia, tu paciencia, la condescendencia que tienes para con nosotros. Porque es por eso que aún no ha venido nuestro Señor Jesús. Porque nos da tiempo, porque nos extiendes tu misericordia. No sé cuántos años llevamos conociendo el Evangelio, este grupo de personas que estamos aquí, pero tú nos conoces. Señor, ¿qué podemos ocultar delante de ti? Conoces, Señor, nuestras debilidades, nuestras luchas. Sabes tal vez si estamos bregando con algún vicio, con alguna adicción, con algún rencor, algún sentimiento, qué sé yo, Señor. Pero queremos desnudar nuestra alma delante de ti en esta hora. Y queremos implorarte en el nombre de Jesús que tengas misericordia de nosotros y que tu Santo Espíritu pueda terminar esa obra que un día comenzó. Si algo la ha obstruido, si algo la ha estorbado, permite retomar, Señor, esa obra, para que nuestra vida pueda ser sometida y entregada por completo a la influencia de tu Santo Espíritu. Despídenos de este lugar y que tu palabra haya caído en buena tierra y pueda traer fruto, Señor, para honra y gloria de tu nombre. Y el diablo una vez más pueda ser derrotado por la justicia y la gracia del Señor Jesús. Que seamos argumentos de gracia en tus manos para que el universo pueda comprobar lo maravilloso que es tu amor y tu bondad. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, familia.